está formada por piezas llamadas placas tectónicas. Un terremoto ocurre cuando estas placas se empujan unas contra las otras con tanta fuerza que una de ellas se resbala o se rompe. Cuando las placas de la Tierra se empujan unas contra otras, se puede mover mucho. Si ocurre un terremoto en el océano, una gran parte de la corteza terrestre puede ser empujada hacia arriba o deslizarse de lado a lado. El movimiento de esta gran parte de tierra desplaza el agua que se encuentra sobre de ella. Esto significa que el espacio donde solía estar el agua es ocupado por tierra. Entonces, ¿a dónde se va el agua? El agua se agita alejándose del terremoto en forma de oleadas. Lo mismo puede pasar si un volcán hace erupción en el océano. La lava que fluye del volcán desplaza el agua a su alrededor. Esa agua puede convertirse en una gran ola o maremoto. Si el terremoto o la erupción volcánica es muy grande, entonces la ola puede ser muy grande también. Los grandes tsunamis suelen comenzar en las profundidades del océano, donde pueden desplazar grandes cantidades de agua. El mar se vuelve menos profundo y la ola crece más alto a medida que se acerca a la orilla. Si el agua retrocede o se aleja de la costa después de un terremoto, un gran tsunami podría estar en camino. Los lugares de la Tierra más vulnerables a tsunamis son México. México se sitúa en una zona especialmente vulnerable debido a la conjunción de un par de capas tectónicas bastante activas capaces de generar movimientos ultramarinos de tal magnitud que podrían generar tsunamis de gran potencia. El riesgo es mayor por la zona de la costa pacífica de México, donde se ha demostrado que las fallas son menos estables y donde el lecho oceánico se encuentra a una mayor profundidad, brindando una mayor concentración de agua capaz de moverse al unísono contra la costa. Varios estudios han considerado que de producirse un tsunami en esta área, los daños humanos podrían contarse en millones de vidas, mientras que los daños materiales serían cercanos a los 100.000 millones de dólares. Costa Rica. Al igual que México, Costa Rica se encuentra en una zona bastante inestable, especialmente la zona de Punta Arenas. Es en esta área donde se encuentra el 90% de riesgo de tsunamis del país, y por esto tiene un puesto en esta lista. Y si bien los daños tanto humanos como económicos serían considerablemente menores que en otros casos, algo que se vería bastante afectado sería la diversidad marina, pues esta zona concentra una enorme población de peces autóctonos y arrecifes coralinos potencialmente vírgenes. Esto sí, cabe destacar que si bien existen riesgos debido a la topografía de la zona, en esta área no ha habido eventos de esa naturaleza que puedan servir de ejemplo a lo que podría ocurrir. Japón. Para nadie es un secreto que Japón es de lejos una de las zonas con riesgo sísmico más activo del planeta. De hecho, en Japón han tenido lugar algunos de los eventos sísmicos más devastadores de la historia, lo que los ha llevado a prepararse invirtiendo millones de dólares en ello. Sin embargo, la naturaleza es más fuerte que cualquier preparativo, tal como se demostró en el terremoto y posterior tsunami que afectó además de gran parte de Japón a la poderosa planta nuclear de Fukushima, generando uno de los peores desastres nucleares de la historia. Lo peor es que esta solo fue una pequeña muestra de lo que puede ocurrir en Japón, pues modelos geológicos han demostrado que de ocurrir el peor de los escenarios, al menos un 60% del territorio japonés se vería afectado por enormes olas generando millones de víctimas fatales. Chile. El potencial sísmico de Japón se nota diminuto si se compara con el de Chile, país sudamericano que ha sufrido los peores terremotos de la historia, incluyendo el único de 9.8 conocido hasta el momento. Además, al contar con una realmente enorme costa pacífica y debido a lo estrecho de su geografía, Chile es uno de los países con mayor riesgo de ser asolado totalmente por tsunamis, algo para lo que se han preparado, pero que lógicamente no podrían evitar. Otro detalle interesante y que aumenta el riesgo es que ante eventos sísmicos ocurridos en sitios tan lejanos como Australia o Japón, Chile entraría de inmediato en la alerta de tsunami, debido a que la geografía de fondo oceánico hace que estas ondas viajen desde ellas hasta Chile con más facilidad de lo que lo harían a la inversa. Indonesia. Además de ser una zona recurrente de tsunamis, en esta área se encuentran tres capas tectónicas distintas, algo rara vez visto en un área poblada, lo que hace que su geografía sea muy inestable. Lo peor es que los sismos ocurridos en la zona rara vez suceden en tierra firme. Por lo general, se forman en el fondo oceánico, generando tsunamis de olas de hasta 100 pies. En el año 2004, Indonesia sufrió en carne propia el poder de estos fenómenos, hasta el punto de que islas completas junto a sus poblaciones
desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos. Columbia Británica. De todas las zonas que hemos visto hasta ahora, esta es la única que sus riesgos provienen de un lago, eso sí, de un gran lago que podría llegar a lanzar olas de hasta 20 metros ante un evento de alta magnitud. Y aunque en esta zona de Canadá no existe una geografía sísmica activa enorme, sí cuentan con una gran brecha que podría generar el desplazamiento de hasta una montaña completa sobre el lago Harrison, uno de los más grandes y más profundos de la zona. Lo bueno que tras descubrir esta ruptura, el gobierno desplazó los poblados existentes a una zona fuera de riesgos para que así, en caso de un evento de esta magnitud, los daños humanos y monetarios sean los más mínimos posibles. Hawái. Para muchos investigadores, Hawái es una zona que no debería ser habitada, pues en ella se unen todos los factores que pueden ocasionar un desastre en cualquier momento. Este conjunto de islas posee uno de los grupos de volcanes activos más peligrosos del mundo, tanto que se considera que podrían acabar con todo con mucha facilidad. Incluso se ubica sobre una de las mayores fallas tectónicas. Además de generar enormes eventos sísmicos, podría ocasionar grandes tsunamis. Se estima que si llega a ocurrir un evento de tal magnitud, un tsunami acabaría con las principales ciudades en esta zona solo en media hora, algo que mantiene en constante alerta a las autoridades de Estados Unidos. Zona mediterránea. Aunque no es una zona especialmente sísmica, estudios dicen que una eventual colisión entre las placas africanas y euroasiáticas podrían generar un evento sísmico subacuático capaz de crear enormes olas que terminarían afectando un área muy específica del Mediterráneo. Estas zonas, comprendidas por las ciudades de Barcelona, Argel, Nápoles y Alejandría, sufrirían severos daños debido al impacto de olas de más de 20 metros. Hasta ahora, esto no había sido un problema. Sin embargo, en los últimos 10 años, estas placas se han movido de tal forma que se estima que en el transcurso de los siguientes 20 años podrían generar un evento potencialmente devastador para la zona. San Francisco. Aunque pareciera que no deberíamos preocuparnos, la falla de San Andrés, ubicada en California, ha estado activa, recordándonos a todos que es capaz de desaparecer una gran parte de esa zona con relativa facilidad. Esta es la falla tectónica más grande del mundo y por ende se estima que almacena una cantidad de energía masiva capaz de generar eventos de magnitud superior a los 9 grados en la escala de Richter, que además de ser muy potente generaría un tsunami con olas de 100 pies capaces de destruir prácticamente toda la ciudad. Esto es esperado, sin embargo las autoridades no pueden hacer mucho más de lo que ya han hecho para salvaguardar a sus ciudadanos. Eventos y desastres naturales más importantes. Valdivia, Chile, 1960. En 1960, esta provincia chilena sufrió el terremoto más intenso registrado en la historia de la humanidad, con una magnitud de 9.5 en escala Richter. Percibido en todo el cono sur, generó un devastador tsunami con olas de hasta 25 metros de altura, según datos oficiales. Los registros evidenciaron que al menos 6.000 personas murieron a causa de estos desastres. Golfo Moro, Filipinas, 1976. El Golfo de Moro está ubicado en el mar Celebes en las islas de Mindanao, en las Filipinas. El 16 de agosto de 1976, un terremoto de 7.9 grados en la escala de Richter produjo un tsunami que arrasó con las costas del Golfo, dejando al menos 90.000 habitantes sin hogar, 5.000 muertos y 9.500 heridos. Tumaco, Colombia, 1979. El 12 de diciembre de 1979, el municipio colombiano de Tumaco, departamento de Nariño, fue testigo de un terremoto de 7.9 grados en la escala de Richter, que sería el causante de un tsunami que acabó con la vida de 259 personas, 798 lesionados y 95 desaparecidos. Tuvo olas máximas a 5 metros. Océano Índico, 2004. Este tsunami fue el más devastador registrado en la historia, con olas de hasta 40 metros de altura, producidos por un movimiento telúrico de magnitud 9.0 grados en la escala de Richter. Según informes de la ONU, este tsunami causó 227.000 muertes en 14 países.
resultando los más afectados Indonesia, Lanka, India y Tailandia. Provincias de Japón 2011. El 11 de marzo de 2011, un potente terremoto de magnitud 9.1 en la escala de Richter se produjo a 371 kilómetros al noroeste de Tokio, con una profundidad de 24 kilómetros. El terremoto causó un tsunami con olas de 9 metros que dañaron varios reactores nucleares en el área. Ese fue el terremoto más grande que jamás haya golpeado Japón en su historia. El total combinado de muertes confirmadas y desaparecidas es de más de 22.000 a casi 20.000 muertes y 2.500 desaparecidos. Según la Agencia de Manejo de Desastres e Incendios de Japón, las muertes fueron causadas por el terremoto inicial y el tsunami, y por las condiciones de salud posteriores al desastre. Alertas de tsunamis en México. Aunque la Marina registró 2 alertas de tsunami en 2014 y en 2017, ambas fueron canceladas, por lo que la última vez que un fenómeno de esta naturaleza impactó las costas mexicanas fue el 18 de abril de 2014. Ese día, dice el documento de la Marina, el Servicio Sismológico Nacional reportó un sismo con magnitud 7.2 en la escala de Richter, localizado a 40 kilómetros al sur de Petatlán, en Guerrero. El sismo ocurrido a las 9:27 horas fue sentido fuertemente en la Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Hidalgo, Tlaxcala, Michoacán, Jalisco, Oaxaca y en otras localidades. El tsunami más fuerte y que dejó más afectaciones del que se tiene registrado ocurrió el 28 de marzo de 1787, cuando un sismo de magnitud mayor a 8.0 en la escala de Richter, con epicentro cerca de San Marcos, Guerrero, sacudió el país. Para que un sismo genere un tsunami, es necesario que ocurra en una zona de hundimiento de borde de placas tectónicas, es decir, que la falla tenga movimiento vertical y no sea solamente de desgarre, con movimiento lateral. En la costa del Pacífico de México, esta condición permite diferenciar dos zonas. Al norte de la placa de Rivera, donde la placa del Pacífico se desliza hacia el norte con respecto a la placa de Norteamérica. A lo largo de la falla de desgarre del Golfo de California, esto propicia que las costas de Baja California, Sonora y Sinaloa no sean fuentes de origen de tsunamis locales, sino únicamente receptoras de los lejanos, con alturas máximas de olas de 3 metros. La otra es en el sur, la placa de Rivera, y gira a la de los Cocos, se hunde bajo la placa de Norteamérica a lo largo de la fosa mesoamericana, constituye una frontera de colisión con hundimiento, generadora de tsunamis locales, algunos de los cuales han demostrado destructividad en las costas de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, con alturas de 10 metros. Esta zona también es receptora de tsunamis lejanos y regionales, con alturas esperables menores a la anterior. Como podemos ver en el video, el tsunami ocurrió en una costa y su zona de hundimiento del borde de las placas tectónicas liberó unas ondas, y esto hizo que esas ondas siguieran por el mar. Entonces, si fueron ondas liberadas con gran velocidad, podrían llegar a diferentes costas de países, y esto los hace vulnerables, aunque el sismo o el tsunami no haya ocurrido en ese lugar, por las ondas que generó el primer tsunami, y los hace receptores de los tsunamis lejanos. Aunque las ondas van perdiendo velocidad, esto depende de lo lejos y la dirección que lleve. Entonces, si ocurre un tsunami por un sismo, que son los más comunes, ten en cuenta que podrían llegar a diferentes costas dependiendo de las ondas que liberen el mar y la velocidad que llevan esas ondas, que aunque conforme pasa el tiempo y estas siguen el camino, van disminuyendo y van perdiendo fuerza, y pueden no causar tanto daño a otras costas del país. Los tsunamis se encuentran entre los más terribles y complejos fenómenos que hay en nuestro planeta. Son eventos naturales extremos muy poco frecuentes, pero de rápida generación, responsables de numerosas pérdidas de vidas y extensa destrucción en localidades costeras.
La constante amenaza del tsunami sobre las costas de nuestro país toma relevancia al momento de considerar los eventos históricos acontecidos y al observar la tendencia a localizar residencias permanentes, industrias y variadas obras civiles muy prontas al mar. Los tsunamis pueden ser devastadores dependiendo de la magnitud de las olas. En el video se puede apreciar la fuerza del agua y el daño que provocaría a las costas. A lo mejor la primera ola no puede ser la devastadora, porque en un tsunami puede haber de 10 a más olas destructivas en 12 horas. Esto depende mucho de la magnitud del fenómeno que lo induce. En caso de un sismo submarino se debe considerar la magnitud y profundidad de su foco. Así nos daríamos cuenta qué tan peligroso y devastador podría ser el tsunami. Los tsunamis también pueden tener efectos nefastos y duraderos en el ecosistema marino y el paisaje costero. Esto aceleraría la erosión del litoral. En el Pacífico se libera el 85% de la energía sísmica a lo largo del año y México está expuesto a estos tsunamis con dos zonas muy diferenciadas, la más próxima, Baja California y Sonora, regiones receptoras de tsunamis lejanos que pueden llegar de otras partes del océano americano e incluso de Asia. La otra zona se sitúa más al sur de México, extendiéndose hasta la costa de Chiapas. Son zonas generadoras de estos fenómenos y a su vez receptores de otros que provienen de lugares muy lejanos. Un tsunami puede causar muchísimo daño, no solo con cosas materiales, sino con la vida de personas, por la fuerza y corrientes del mar con la que pegaría las costas. Todas las regiones oceánicas del planeta pueden experimentar tsunamis. En México, el marco tectónico está conformado por la placa continental norteamericana y las oceánicas del Pacífico, Caribe, Ribera y Cocos. Estas dos últimas se desplazan por debajo de la placa norteamericana, originando una zona de subducción denominada la trinchera mesoamericana, y que comprende los estados de Jalisco hasta Chiapas. Lo anterior permite identificar a estas zonas dentro del mapa de peligro por tsunamis como susceptible a la generación de tsunamis locales. Cabe mencionar que todo el Pacífico mexicano se encuentra expuesto a los efectos de los tsunamis regionales y transoceánicos, existiendo menor riesgo para el Golfo de México y Mar Caribe. Históricamente, los sismos ocurridos en nuestro territorio con magnitud superior a 7 capaces de generar un tsunami se han presentado desde Jalisco hasta Chiapas. Sin embargo, se identifican dos segmentos conocidos como brechas sísmicas, donde esto no ha ocurrido en más de 100 años, por lo que se continúa acumulando energía que no ha sido liberada. Debido al gran riesgo que los tsunamis representan para las costas mexicanas, se crea el Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis con un centro operativo denominado Centro de Alerta de Tsunamis, el cual opera las 24 horas del día, los 7 días de la semana, monitoreando la actividad sísmica del territorio nacional y las variaciones del nivel del mar que permiten evaluar el potencial de generación o existencia de un tsunami, diseminando esta información por medio de boletines informativos de alerta de seguimiento o de cancelación de alerta, los cuales sirven de argumento. Las autoridades encargadas del manejo de emergencias para tomar las acciones encaminadas a salvaguardar a la población, es de destacar que no todos los sismos fuertes pueden generar un tsunami. Sin embargo, ocasionan pánico en la población y cese de actividades, razón por la cual el Centro de Alerta de Tsunamis emite oportunamente los boletines informativos que dan confianza y certidumbre. Los tsunamis alrededor del mundo han sido devastadores para la humanidad, como el de Indonesia ocurrido el 26 de diciembre de 2004, que ocasionó la muerte de por lo menos 280.000 personas en el Océano Índico, o el de Japón, el 11 de marzo de 2011, que causó la muerte de casi 16.000 personas, quedando reflejado en este último caso la importancia del sistema de alerta temprana contra tsunamis, ya que permitió salvar muchas vidas. En caso de que se encuentre en la costa y sienta un sismo que le impida permanecer de pie, aléjese de las playas en tanto las autoridades indican que son seguras, ya que se puede generar un tsunami. El sismo es la alerta. Si el tsunami se ha generado, debe mantener la calma, caminar o correr a tierras más altas a 30 metros sobre el nivel del mar o 1.6 kilómetros de la costa. Si no puede moverse a un terreno más alto, suba por lo menos al tercer piso de algún edificio. No maneje por las carreteras, estas deben quedar libres para la circulación de vehículos de emergencia.
Siga todas las instrucciones de las autoridades locales. La Secretaría de Marina, comprometida con la prevención y la protección de la población civil a través del Centro de Alertas de Tsunamis, siempre te alertará ante la ocurrencia de este tipo de fenómenos que permitan salvar y reducir la pérdida de vidas y de bienes.